Bienvenidos al lado oscuro. Hoy les traigo un listado de películas de terror de los años 40. Si bien este no es un top, las películas de esta lista son consideradas clásicos del terror de la época. Espero que sea de su agrado. 9 películas de terror de los 40. Recomendadas. 9. The Lady and the Monster. The Lady and the Monster es una película de ciencia ficción y terror estadounidense de 1944, dirigida por George Sherman, protagonizada por Barbara Ralston, Richard Arlen y Erich von Stroheim. Es una adaptación de la novela Donovan's Brain de Kurt Siodmak. La historia sigue al Dr. Franz Müller, que es el propietario de un avanzado laboratorio científico construido en un antiguo castillo en medio del desierto de Arizona, que se especializa en investigaciones sobre el cerebro humano. Müller cuenta con la ayuda de otro científico, Patrick Corey, y su joven pupila checoslovaco-estadounidense Janice Farrell, cuando el multimillonario comerciante William Donovan muere en un accidente de avión en el desierto cerca del laboratorio. Müller roba el cerebro del fallecido para sus investigaciones. Sin embargo, lo que no anticipa es que el cerebro de Donovan comienza a controlar la mente de su asistente Patrick Corey, llevando a consecuencias oscuras y peligrosas. Este clásico del terror de 1944 ofrece una mezcla interesante entre ciencia ficción y horror. La película destaca por la atmósfera opresiva que crea, en gran parte gracias a la interpretación inquietante de Erich von Stroheim como el Dr. Müller. Sin embargo, algunos aspectos de la narrativa pueden sentirse un poco forzados, y los efectos especiales, aunque adecuados para la época, hoy en día podrían ya parecer anticuados. Recomiendo The Lady and the Monster a los amantes del cine clásico de terror. Es una película que, a pesar de su edad, sigue siendo fascinante por su exploración de la mente humana y los peligros de la ciencia sin ética. Perfecta para quienes disfrutan de relatos que exploran el lado oscuro de la ambientación científica. 8. Before I Hang. Before I Hang, conocido en español como El Mago de la Muerte, es una película de terror estadounidense de 1940, dirigida por Nick Green, protagonizada por Boris Karloff, Evelyn Keyes y Bruce Bennett. La historia sigue al Dr. John Gard, un médico condenado a la horca por realizar un asesinato misericordioso a un amigo anciano, una eutanasia a un paciente terminal. En el juicio, Gard revela que había estado investigando una cura para el envejecimiento, pero que no había tenido tiempo para perfeccionarla. Durante su encarcelamiento, Gard continúa sus experimentos para prolongar la vida, inyectándose la mezcla antes de ser ejecutado. Sin embargo, la fórmula tiene un efecto secundario aterrador. Despierta un impulso asesino en Gard, convirtiéndolo en un peligro para todos a su alrededor. Before I Hang es otro vehículo para el talento de Boris Karloff, quien ofrece una actuación fascinante como el Dr. Gard, un hombre atrapado entre su deseo de hacer el bien y los horrores desatados por su propia creación. La película, aunque breve, logra crear una atmósfera tensa y sombría. Aunque el guión puede ser predecible en algunos momentos, la premisa de la ciencia que se vuelve contra su creador es tratada con seriedad, haciendo que la historia sea absorbente. Recomiendo Before I Hang a los fanáticos del terror clásico, especialmente a quienes aprecian las películas que exploran los límites éticos de la ciencia. Before I Hang es un filme que, aunque breve, deja una impresión duradera. Es una elección ideal para quienes buscan una experiencia de terror concisa pero efectiva. 7. Bedlam. Bedlam es una película de terror estadounidense de 1946, dirigida por Mark Robson y protagonizada por Boris Karloff, Ann Lee y Richard Fraser. La película se inspiró en la serie de pinturas de William Hogarth, A Rake Progress. Ambientada en el Londres del siglo XVIII, Bedlam narra la historia de Neil Bowen, una joven valiente que se enfrenta a la corrupción y crueldad en el asilo para pacientes de enfermedad mental de Bedlam, dirigido por el sádico máster George Sims. Niels
descubre las terribles condiciones en las que viven los internos y decide luchar por su dignidad. Sin embargo, su desafío la pone en peligro debido a un complot de Sims, y pronto ella se encuentra prisionera en el mismo asilo que intenta reformar, enfrentando la locura y el horror. Bedlam es un ejemplo destacado del cine de terror psicológico de los años 40. La película se distingue por su crítica social hacia las instituciones que deshumanizan a las personas. Aunque algunos podrían encontrar el ritmo un poco lento, la narrativa es rica en detalles históricos y ofrece una reflexión inquietante sobre el poder y la locura. Recomiendo Bedlam a los espectadores que disfrutan de películas de terror gótico con un trasfondo social y psicológico. Bedlam es una obra que deja una impresión duradera y merece ser vista por cualquier amante del cine clásico del terror. 6. I'll Walk with a Zombie. I'll Walk with a Zombie, conocida como Yo anduve con un zombie en España, es una película estadounidense de terror de 1943, dirigida por Jacques Tourneur y protagonizada por Francis D., Tom Conway y James Ellison. Está basada en parte en un artículo escrito por Inez Wallace y en la novela de Charlotte Brontë, Jane Eyre. La historia sigue a Betsy Connell, una enfermera que es contratada para cuidar a Jessica Holland, la esposa de un plantador en una azucarera en la isla antillana de San Sebastián. Al llegar, Betsy descubre que Jessica está en un estado catatónico, y las leyendas locales sugieren que ha sido convertida en un zombie por medio de un ritual vudú. A medida que Betsy se adentra en la cultura y las creencias de la isla, empieza a cuestionar la línea entre la superstición y la realidad, y se ve atrapada en un mundo de misterios oscuros y tradiciones antiguas. I'll Walk with a Zombie es un clásico del cine de terror que destaca por su atmósfera y su enfoque sutil pero poderoso del terror psicológico. La película, aunque no es de terror explícito, logra mantenerse en la mente del espectador gracias a su inquietante ambiente y su narrativa envolvente, además de algunas escenas logradas de terror clásico. Recomiendo I'll Walk with a Zombie a los amantes del cine de terror clásico de zombies, especialmente a aquellos que aprecian una atmósfera cargada de misterio. Es una obra imprescindible para quienes disfrutan de películas que exploran lo sobrenatural. I'll Walk with a Zombie es una experiencia única y memorable en el género de terror clásico. 5. The Body Snatcher. The Body Snatcher, en España, El ladrón de cuerpos, en Hispanoamérica, El profanador de tumbas. Es una película estadounidense de terror estrenada en 1945 y dirigida por Robert Wise, protagonizada por Boris Karloff, Bela Lugosi y Henry Daniell. El guión se basó libremente en el cuento homónimo del escritor Robert Louis Stevenson. La historia se desarrolla en el Edimburgo del siglo XIX y sigue al Dr. McFarlane, un respetado cirujano que necesita cadáveres frescos para sus experimentos y clases de anatomía. Para conseguirlos, recurre a John Gray, un siniestro cochero que desentierra cuerpos y, cuando es necesario, recurre al asesinato para cumplir con las demandas del doctor. A medida que el número de cuerpos aumenta, también lo hace la tensión entre McFarlane y Gray, hasta que la culpa y el miedo empiezan a cobrar su precio. The Body Snatcher es una adaptación de la historia de Robert Louis Stevenson que destaca por su atmósfera sombría y sus interpretaciones magistrales, especialmente la de Karloff en el papel de John Gray. Karloff ofrece una actuación escalofriante que convierte a su personaje en uno de los villanos más memorables del cine de terror clásico. Aunque la película no recurre a efectos especiales elaborados, su poder radica en la construcción lenta de tensión y las interacciones inquietantes entre los personajes. Recomiendo The Body Snatcher a los fanáticos del cine de terror gótico y a quienes disfrutan de historias basadas en hechos históricos. Es una obra maestra que explora temas de moralidad, culpa y los límites de la ciencia. Esta es una película imprescindible para cualquier amante del terror clásico y del trabajo de Boris Karloff. 4. The Uninvited. The Uninvited es una película de terror sobrenatural estadounidense de 1944, dirigida por Lewis Allen y protagonizada por Ray Milland, Rat Hussey y Donald Creeps. La película está basada en la novela de Dorothy McCradle,
que se publicó en 1942. La historia gira en torno al crítico musical y compositor londinense Roderick Fitzgerald y su hermana Pamela, dos hermanos que compran una vieja mansión en la costa de Inglaterra, sin saber que está habitada por espíritus inquietos. A medida que se instalan en su nuevo hogar, comienzan a experimentar fenómenos extraños e inexplicables, sonidos misteriosos, una presencia fría y la aparición de una figura fantasmal. Con la ayuda de Stella Meredith, una joven conectada con el pasado de la casa, los hermanos descubren los oscuros secretos que atormentan la mansión y a sus habitantes. The Uninvited es el ejemplo clásico del cine de terror gótico, destacando por su enfoque elegante y su atmósfera cargada de misterio. La película evita los sustos fáciles, optando por una construcción lenta y efectiva del suspenso. Aunque algunos elementos pueden parecer predecibles hoy en día, el filme sigue siendo un referente en el género, por su tratamiento sofisticado del horror. Recomiendo The Uninvited a los amantes del cine de terror gótico que aprecian una historia de fantasmas bien construida, con una atmósfera rica en detalles. Es una película ideal para aquellos que disfrutan de las historias de casas embrujadas, que se centran más en el misterio y la tensión que en el terror explícito. 3. Cat People. La marca de la pantera, en Argentina. Es una película de terror estadounidense de 1942, dirigida por Jacques Tourneur. La película está protagonizada por Simon Simon, Ken Smith y Tom Conway. La historia sigue a Irena Dubrovna, una joven inmigrante serbia en Nueva York, que teme que una antigua maldición de su pueblo la transforme en un gran felino asesino, si sucumbe a la pasión o a los celos. A pesar de sus temores, se casa con el arquitecto Oliver Reed, pero sus miedos comienzan a manifestarse cuando experimenta sentimiento de celo hacia Alice, la colega de su esposo. A medida que la tensión crece, Irena se ve atrapada entre la realidad y su creencia en la maldición, lo que lleva a una serie de eventos inquietantes. Cat People es un ejemplo sobresaliente del cine de terror psicológico, utilizando sugerencias y sombras para crear una atmósfera de misterio y miedo. La película se destaca por su capacidad de sugerir lo sobrenatural sin mostrarlo directamente, lo que la convierte en un clásico del género. Recomiendo Cat People a los fanáticos del cine de terror que valoren la sutileza y la atmósfera por encima de los efectos especiales y los sustos evidentes. Es una película ideal para quienes disfrutan de historias que exploran el miedo interno y los conflictos psicológicos. Clásico imperdible que ha dejado una huella duradera en el género. 2. The Picture of Dorian Gray. The Picture of Dorian Gray, en español, El retrato de Dorian Gray, es una película de cine estadounidense de 1945, dirigida por Albert Lewin, protagonizada por Hugh Hatfield, George Sanders y Angela Lansbury. La cinta está basada en la novela homónima de Oscar Wilde. La historia se centra en Dorian Gray, un joven aristócrata en el Londres del siglo XIX, que al ver un retrato suyo recién pintado, expresa el deseo de permanecer eternamente joven, mientras su retrato envejece en su lugar. Misteriosamente su deseo se cumple, y mientras Dorian mantiene su apariencia juvenil, el retrato comienza a mostrar los efectos de su vida de excesos y crueldad. A medida que Dorian se sumerge en una espiral de decadencia moral, el cuadro se convierte en un reflejo grotesco de su alma corrupta. El retrato de Dorian Gray es una adaptación elegante y atmosférica de la novela de Oscar Wilde, que combina elementos de terror psicológico y drama moral, presentando la degradación de Dorian con un toque de misterio sutil. La cinematografía es notable, especialmente en las escenas que revelan el retrato, mostrando un efecto efectivo del color para subrayar el horror evidente. Recomiendo El retrato de Dorian Gray a los aficionados del cine de terror clásico, que disfrutan de historias profundas que exploran las consecuencias de los deseos oscuros. Es una película perfecta para aquellos que aprecian una narrativa rica en símbolos y un enfoque en terror psicológico, más que en el horror explícito. Es un clásico del cine que sigue siendo relevante y fascinante. 1. Dead of Night. Dead of Night, conocida en español como Al morir la noche,
Es una película británica de terror antológico de 1945. Los segmentos individuales de la antología están dirigidos por Alberto Cavalcanti, Charles Crichton, Basil Dearden y Robert Hammer. Está protagonizada por Mervyn Jones, Georgie Withers, Sally Ann Hobbs y Michael Redgrave. La película sigue a un arquitecto llamado Walter Craig, quien llega a una casa de campo donde un grupo de personas se ha reunido. A medida que la noche avanza, Craig revela que ha tenido sueños recurrentes sobre esa misma reunión, lo que desencadena una serie de relatos sobrenaturales que los invitados comparten. El primero de ellos nos describirá el accidente vivido por un corredor de coches, que en su hospitalización vivirá una oscura pesadilla con la visión de un coche fúnebre cuyo conductor le pronunciará unas extrañas palabras. La segunda historia está ambientada en una fiesta navideña, en la que una niña se encontrará de manera casual con el fantasma de un niño que fue decapitado por su hermana en el pasado. La tercera es una historia que cuenta cómo Peter Cortland, quien se encuentra a punto de casarse con su prometida, ve su vida cotidiana afectada por un espejo provisto de la maldad de su antiguo propietario. La cuarta historia contará cómo una pareja de amigos jugadores de golf, enamorados de la misma mujer, apuestan una partida para ver quién se queda con la amada, con trágicas consecuencias. El último relato narra el crimen cometido por el famoso ventríloco Maxwell Frere, que atribuye sus sufrimientos a su muñeco Hugo, al cual él es incapaz de controlar y que tiene una voluntad maligna. Dead of Night es un hito del cine de terror británico y uno de los primeros ejemplos exitosos del formato antológico en el género. Cada una de las historias presenta un enfoque único del terror, desde lo sutilmente inquietante hasta lo abiertamente espeluznante. La dirección de los 4 directores logra mantener una atmósfera de tensión, con momentos destacados como la historia del ventríloco, que es particularmente escalofriante gracias a la actuación de Michael Redgrave. La estructura narrativa, que conecta las historias con el sueño recurrente de Craig, crea un final impactante y memorable. Recomiendo Death of Night a los aficionados del cine de terror clásico, especialmente a aquellos que disfrutan de películas que ofrecen una variedad de historias dentro de un marco narrativo único. Es una obra esencial para los amantes de terror psicológico y las narrativas que juegan con la percepción de la realidad. Su innovador enfoque la convierte en un clásico imperdible del cine de terror. Y bien, este ha sido mi listado de películas de terror de los años 40, recomendadas. Gracias por ver el video. Si el video te ha gustado o informado, agradecería que me apoyaras dándole un like. Si eres nuevo en el canal, también puedes suscribirte. Subo videos de misterio, resúmenes y listados. Un saludo del lado oscuro. Nos vemos en el siguiente video.